Muy buenas noches, somos el grupo número 2 de la asignatura Estadística uno y comenzaremos con la grabación de la tarea autónoma número 6 con respecto al tema de las medidas de posición. El ejercicio uno dice, encuentra los tres cuartiles de la siguiente tabla de frecuencias que muestra el tiempo de servicio de trabajadores de la empresa ABC. Entonces, en la primera tabla tenemos los años de servicio, los intervalos de límite inferior, límite superior, lo que es la frecuencia de cada intervalo, y tendríamos que, para poder llegar a ejecutar la fórmula que tenemos en la esquina inferior derecha, ¿sí? De cuartiles, tenemos que primero sacar la frecuencia acumulada, la saco yo, y que el primer número es igual a la celda de 6, ¿no? Y de ahí en adelante tengo que poner la fórmula de Excel de igual al número anterior 9 más el FI siguiente, y de allí ya puedo repetir la fórmula. Ya más de eso también de una vez sumo lo que es fre- eh, la, la frecuencia. ¿Ok? Entonces continúe, compañero. Mm, Ya. Continúo con el cuartil uno. ¿Cómo sacamos el cuartil uno? Con la fórmula de K por N dividido para 4. ¿Por qué para 4? Porque se divide en cuatro cuartiles. Entonces comienzo con la fórmula más, entre paréntesis, K, que en este caso buscamos el cuartil número uno, entonces ponemos el uno por en la cantidad de valores que es 55. Cerramos paréntesis, dividir para 4. Nos daría 13,75. Ya. Este 13,75 lo buscamos en la frecuencia absoluta. Está contenido entre el 9 y el 16, por lo que cogemos el valor que es mayor. Entonces subrayamos todo esto de aquí, le ponemos un colorcito. Ya. Y ahí de aquí buscamos los datos. El límite inferior, en este caso es 8, completamos 8. La frecuencia acumulada anterior, que es 9. Frecuencia absoluta es 7 y amplitud que es 7, ¿verdad? sí, Ya, con 7. estos valores Bien. hacemos la fórmula que está aquí abajo del cuartil, que es más límite inferior más, abrimos tres paréntesis, el primero con la de kn sobre 4 menos la frecuencia absoluta anterior, frecuencia acumulada anterior, dividido para la frecuencia absoluta por la amplitud. Y clic. Sería 12,75. ¿Sí está correcto? A mí me salió igual. Sí. Ya. Entonces, si quieren seguir con los otros. Ya, yo sigo con el cuartil número 2. Bueno, utilizamos la misma fórmula para hallar la posición del cuartil número 2. Utilizamos K, que es el valor del cuartil, 2 por número de datos, que es 55, dividido para 4. Ya. Una vez allá la posición, lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso está aquí, el 28, en en esta fila. Una vez ubicado el valor, lo que hacemos es reemplazar los datos, o sea, hallar los datos que nos están viendo. Límite inferior, que es 15, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 16, frecuencia absoluta, que es 12, la amplitud, que asimismo es 7. Y lo que hacemos es reemplazar la fórmula que tenemos ahí acá, aquí abajito. Límite inferior más la resta entre la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido por la frecuencia absoluta. Todo eso multiplicado para la amplitud.
Bien, entonces continúo con el siguiente, con el cuartil 3. Entonces escribo la fórmula, ¿sí? 3 multiplicado por el número de datos, que es 55, y dividido para 4, porque estamos hablando de cuartiles. Luego, esto me indica la posición y estaría en lo que es el cuarto intervalo. Lo marcamos del color que hemos seleccionado, que es el rosadito, ¿no? Desde aquí. Y como límite inferior es el 22, la frecuencia acumulada -1 es el que está sobre el 44, sería el 28. eh, Como frecuencia de esa franja, de ese intervalo es el 16 y la amplitud, bueno, es la misma, ¿no? 7. Ahora sí procedo con esos datos a sustituir la fórmula que dice que al límite inferior, 22, le sumo, ¿sí? Lo correspondiente a la división de 41,25 menos lo que es 28, cierro paréntesis, dividido eso para 16. Algo pasó ahí, se me dañó la fórmula. Ok, ya borro por ahí, vuelvo a colocar, dividido para 16 y posteriormente cierro el paréntesis y multiplico por lo que es la amplitud 7 y me sale 27,70 y, bueno, 27,80. Correcto. Redondeando, ¿no? Ok. Mm, Allí. Seguimos en el ejercicio 2. Sí, está todo correcto. Sí, sigamos. Sí. Yo El leo la siguiente ejercicio pregunta. 2 dice, Ya. la tabla muestra el peso en kilogramos de los estudiantes del Instituto de Educación J.M. Arguedas y que calculemos el decil 3478. Mm, Yo los valores. Comienzo yo ya, hallando la frecuencia absoluta acumulada. Primero, lo que hacemos es sacar la suma total de la columna de la frecuencia absoluta, que es 65, y comenzamos a rellenar los valores de la frecuencia absoluta acumulada, que son los valores acumulados de la frecuencia absoluta. Listo, ya está. No nos salió mal. Ahora sí, listo. Ya. ¿Ok? Entonces, continuamos con lo que es el decil, ¿no? Sí, entonces el decil 3, o sea, sería la misma fórmula que el cuartil, sino que la diferencia es que en lugar de dividir para 4, ¿sí? Vamos a dividir para 10. Entonces, acá aquí ponemos 3, que es el decil que vamos a buscar, lo multiplicamos para los datos, que es 65, y lo divido para 10, y eso ya me indica lo que es la ubicación, 19,5, ¿sí? Y 19,5 está en la parte más de arriba, ¿no? ¿Sí? En la 34, bien, ya la hemos marcado, buscamos ahí el límite inferior es 70, ¿sí? El siguiente valor que tengo que buscar es la frecuencia acumulada -1, entonces sería el 18, lo colocamos. De allí la frecuencia de ese intervalo es 16 y la amplitud, que es la resta de 80 menos 70, el intervalo máximo menos el mínimo, y sería 10, ¿no? Lo que escribo directamente, está fácil y de ahí se aplicó la fórmula
que es el límite inferior, el 70, más, abro paréntesis, lo que es la posición 19,5 menos lo que es la frecuencia acumulada menos 1, que es el 18, cierro paréntesis, divido para la frecuencia de ese intervalo, que es 16, cierro paréntesis y multiplico, ahí creo que me faltó un paréntesis, perdón, ya, y de ahí sí multiplico por 10. Ok, entonces ha ocurrido un problema, me sale algo aquí, ayúdenme a ver, he cerrado, y aparentemente está todo bien. Dale enter. Es que nosotros no lo vemos todavía. A ver, parece que en la fórmula le faltan unos varios paréntesis de apertura. Si no quiere introducir, a ver, algún paréntesis me falta que no lo estoy viendo. He cerrado, ok, ya me di cuenta, bien. Bien, entonces ya está, ya está. He puesto, ahí sí, ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, correcto. Está bien el Bueno, valor, ¿no? Ok, voy a avanzar con el decir 4, ¿vale? Entonces, primero el más, abrimos paréntesis, como queremos buscar el número 4 ponemos el 4 por el número de datos que es 65. Cerramos paréntesis y dividimos para 10, que son de los deciles. Nos da 26. Ese 26 lo buscamos en la tabla, que justamente también es este mismo intervalo que ya tenemos seleccionado, porque está entre 18 y 34. Bueno, entonces el límite inferior sería 70, la frecuencia absoluta anterior es 18, la frecuencia de ese intervalo es 16 y la amplitud es 10. Con la fórmula de aquí abajo vamos a sacar el resultado que es más el límite inferior más, abrimos tres paréntesis, el K por N sobre 10 menos frecuencia acumulada anterior dividido para, a ver, listo, ya, dividido para la frecuencia absoluta y multiplicado por la amplitud. Ya, Ya. Entonces yo sigo con el decil 7 ya. Usando la fórmula de la posición, reemplazamos los valores de K, que en este caso es 7 por el número de datos que es 65 dividido para 10. Queda un valor de 45,5. Buscando en la tabla, ubicamos que está en la frecuencia absoluta acumulada, ubicamos que está en el límite inferior y límite superior entre 80 y 90, en ese intervalo. Ubicamos y comenzamos a hallar los datos. Límite inferior que es 80, límite frecuencia absoluta acumulada anterior que es 34, frecuencia absoluta que es 14, amplitud que es 10. La amplitud se halla por si acaso restando el límite, este es límite superior menos límite inferior. Ya utilizamos la fórmula del decil, límite inferior más el valor de la posición restado para la frecuencia absoluta acumulada anterior, dividido para la frecuencia absoluta por la amplitud. Listo, me salió negrito. Que redondeado es 88,22. entonces continúo con el último decil. Buscamos, a ver, reemplazamos los valores de la fórmula. Acá sería 8, decil 8, multiplicado por el número de datos, 65, dividido para 10, porque estamos hablando de deciles, sale 52, marco
donde en qué intervalo corresponde ese 52 y le ponemos el colorcito celeste que se ha escogido, ¿no? Ya, y de ahí el límite inferior en ese intervalo es 90, la frecuencia acumulada menos 1 arriba es 48, la frecuencia es 10, ¿sí? Y la amplitud, que es igual en todos, 10, que lo escribo directamente. Con esos valores voy a sustituir la fórmula de deciles, que es igual a Li, o sea, es 90, más, abro paréntesis, 52 menos, ¿sí? 48, cierro paréntesis, divido para 10, que es phi, y ahí sí me salió, ya, y he cerrado todos los paréntesis, porque me falta un paréntesis, y multiplico por la amplitud, que es 10. Ok, entonces una vez más veo ya que he cerrado todo, si está bien, sí. Entonces sale 94. Y pasamos al siguiente ejercicio. Siguiendo el siguiente ejercicio, ejercicio 3 dice, la tabla muestra el consumo semanal de frutas de los pacientes de un hospital. Calcula el percentil 60 y 90. Ya. Primero voy a sumar el total de los datos con la función suma. Ya. Y voy a hacer la frecuencia absoluta acumulada, que es el primer dato. Luego la suma de este de aquí con el de acá de lado, con 16, el 34 con el 14 y 48 con 10. Ahí. Ya. ¿Quieres seguir otro compañero? ¿O sigo yo? Ya yo sigo. Entonces voy por el percentil 60. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, Ya. Leandro. Listo, vamos a hallarla. Para sacar el percentil hay que utilizar la siguiente fórmula. K por N dividido por 100. Esto nos ayuda a sacar lo que es la posición. K es el valor del percentil que vamos a hallar, que en este caso sería 100, por el número de datos, que es 58. Todo eso dividido por 100. En este caso nos da 58. No, está mal. El K es el El K. 60. Ujú. Sí, pusimos 60. Ahí sí. Listo. Este valor lo hay que ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada, el 34.8, que en este caso está entre los intervalos 4.5 y 6. Este creo que es aquí que está ubicado. Y comenzamos a hallar los valores de los datos. Límite inferior, 4.5. Frecuencia absoluta acumulada anterior, 34. Frecuencia absoluta, 14. Y por último, la amplitud que se halla restando los límites, tanto el superior como el inferior, 1.5. Y por último, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula que tenemos aquí abajito, percentil, que es igual el número de percentil, no, el límite inferior más eh, el valor de la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, todo eso dividido para la frecuencia absoluta y todo eso multiplicado por la amplitud, dando un total de 4.5857 que redondeando es 4.59. Entonces yo continúo con el percentil 90. Por lo tanto, tengo que poner como K el 90
multiplico por el número de datos que es 58 y divido para 100 porque es percentil. Me sale 52.2, marco donde, eso me indica la posición, entonces marco el intervalo correspondiente a ese, hemos escogido el color verde, ¿no? Como símbolo. Y el límite inferior de ese intervalo es 6, ¿sí? La frecuencia anterior es 48, la frecuencia acumulada anterior es 48, la frecuencia de ese intervalo es 10 y la amplitud, la misma que ya colocó el compañero, 1,5, entonces ya tengo todos los datos para sustituir la fórmula donde coloco el límite inferior más, cierro, abro paréntesis y coloco el 52.2 de la posición menos la frecuencia acumulada anterior, que es 48, cierro paréntesis y divido para eh, la frecuencia absoluta, que es 10, y vuelvo a cerrar el último paréntesis y multiplico todo esto por 1,5, que es la amplitud, y sale ese 6.63 como percentil. Entonces hemos terminado este ejercicio, pasamos al ejercicio 4, ¿sí? Donde nos indican calcular el decil 7 y el percentil 40 del conjunto de datos formado por 12, 6, 7, 10, 11, 12, 6, 11, 14 y 11. Y bueno, tenemos que en la columna de posición numerar, pues, ¿no? Las posiciones, ¿sí? En función del número de datos, copiamos los datos, control C, control V, y ¿para qué? Para ordenarlos en orden ascendente, me pongo en datos, orden intervalo, y de la A a la Z. Una vez que ya están ordenados, continúe mi compañero, compañera, Ya. para que Más yo veamos la sigo siguiente. con la fórmula del decil ya. Para allá el decil necesitamos los datos. Esto se lo hace para allá la posición. El valor de K, el valor de N y bueno, todo eso dividido para 10. Eh, el número de decil es 7. El número de datos en este caso sería 10 porque tenemos 10 posiciones. Una vez extraídos estos dos valores, pues utilizamos la fórmula que está en la parte inferior, que es K por N dividido por 10. Eh, K, que es 7, por 10, que N, todo eso dividido por 10. Esto nos da un valor de 7, pero ese valor no es el resultado, sino que la posición en donde se encuentra el valor del CIL. Nos ubicamos en esta tabla que ordenamos con anterioridad y vemos que el valor de la posición 7 es 11, dando como resultado la respuesta 11 Ya. de nuestro decil 7. ¿Sigue con el percentil 40? Sí, Ya. Primero la K, que es el percentil que queremos buscar, en este caso es el 40. La N, que es el número de datos, bueno, aquí nos hemos saltado, pero ponemos la función contar, aunque también se puede sacar mentalmente, bueno, hay 10 datos. Ya. Ponemos que hay 10 datos y realizamos la fórmula que está acá abajo, que es posición por número total. Entonces ponemos entre paréntesis K por N dividido para 100 del percentil. Nos da un total de 4. Ya, esta es la posición en la que tenemos que buscar. Buscamos la posición 4 y el resultado sería 10. ¿Está bien? Bien. Y por allá. El ejercicio número 5, que dice, considera una muestra con los datos 27, 25, 20, 15, 30, 34, 28 y 25. ¿Los ordeno yo? Ya. Sí, sí, Copiamos los calcular los tres datos. cuartiles. Ujú. Cogemos los datos
Ay, era copiarlas. Las copiamos. Ya. Los subrayamos y en la parte de datos, ordenar de la A a la Z. ¿Está bien? Sí. Y El total de datos que sería con la función contar. Ya. Un compañero si quiere seguir. cojo lo que es el Q2 para sacar la mediana de todos los datos, ya, y subrayo y marco, entonces, desde el 15 al 34. Entonces, continúas, Leandro, de pronto. Sí, ya. Bueno, una vez allá el valor central, que es de cuartil 2, hallamos lo que es el valor de cuartil uno, que es el valor central o, bueno, el valor que intermedio que hay entre los datos anteriores al cuartil 2, que son 15, 20, 25 y 25. Podemos hallarlo con la forma de la mediana o con la función promedio, escogiendo los datos que están, en este caso, en la mitad, que son 20 y 25. El número total que hay aquí, estos anteriores son 4. Como son pares, pues se escoge todos los datos, dando un valor de 22.5. Ya. Y llega el cuartil número 3, que de igual forma también es número par, por lo que tendremos que coger el número 28 y 30. Voy a utilizar la fórmula de la mediana en este caso, ya que mi compañero utilizó la del promedio. Voy a enseñar la mediana. Y 29. ¿Está correcto? Sí, sí, pues nada, terminamos. Terminamos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias.